Hola, hola, buenas noches. Hoy es martes 1 de noviembre del 2022. Estamos en la Escuela de la Vida y del Alma. Yo soy el doctor Antonio Rangel de Guadalajara, Jalisco, y vamos a presentar el tema Sistema Genético y Epigenético, telómeros y centrómeros, para que ustedes puedan ver en qué consisten todas estas cosas tan interesantes del sistema genético y epigenético. Y vamos a empezar por poner unas imágenes para que ustedes puedan ver todo esto. Vamos a hacerlo de manera concisa y sencilla. La semana pasada tuvimos la presentación del sistema genético y esta vez vamos a complementarlo para ver el sistema epigenético y lo que son centrómeros y telómeros. Veamos ahora una imagen e imágenes para que pueda entenderse mejor este tema porque es un poquito difícil de entender. Pero con tan buenas imágenes lo vamos a poder ver. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso del sistema genético y epigenético, que es lo más importante que tenemos nosotros. Aquí ven unas imágenes muy bonitas del sistema genético. Y vamos a hacer una pequeña explicación diciendo que la genética es una palabra de origen griego que quiere decir génesis, origen o creación. Y es el área de estudio de la biología que busca comprender y explicar cómo se transmite la herencia biológica de generación en generación mediante el ADN o ácido desoxirribonucleico. Y obviamente que es estudio científico de los genes y de la herencia y de cómo ciertas cualidades o rasgos se heredan de padres a hijos. Y para eso es importante decir que un gen es un segmento de ADN el cual contiene las instrucciones para elaborar una o más moléculas que ayudan a que funcione el cuerpo. Y para esto vamos a poner aquí una imagen para que ustedes puedan ver qué es un gen. Primeramente tenemos que decir que todo el sistema genético está dentro de las células, no fuera de ellas, y está en el núcleo de las células, dentro de unos cuerpos cromados que se llaman cromosomas, que quiere decir eso, cuerpos cromados o coloreados. Y si ustedes se fijan, aquí está el cromosoma, y si lo desenrolláramos, porque está enrollado y contiene muchos kilómetros de ácido desoxirribonucleico, aquí está el ADN, y si lo desenrollamos, vemos que un pequeño segmento de varios o algunas decenas de las cadenas de ADN tienen una función específica. Puede ser construir una proteína o alguna sustancia. Y eso es un gen. Es la unidad básica, es como un ladrillo de una barda o de una pared o de una casa. Y hay cientos, miles, hasta millones de genes. Y para esto vamos a decir que la especie humana tiene 23 pares de cromosomas de estos elementos que están aquí dentro del núcleo, de esos cuerpos cromados que contienen el ADN y los genes. A estos cuerpos se les llaman cromosomas. Y contiene el cuerpo humano 23 pares de cromosomas aportados cada uno por la madre y por el padre. O sea, tiene 23 y 23. Son pares. Y de estos 23 pares, 22 son somáticos. 22
cromosomas son somáticos, o sea, correspondientes al cuerpo, y uno es sexual, tiene 23 y 1. Y acuérdense que los cromosomas sexuales pueden ser X o Y. Y la madre contiene 2 cromosomas sexuales X siempre. Y el padre tiene uno X y otro Y. Y la madre siempre va a aportar un cromosoma X. Y el padre aporta uno X o uno Y. Si el padre aporta uno X, el producto será hembra. Si el padre aporta un cromosoma Y, será varón. Y por eso a veces decimos que algunos individuos se enojan porque la mujer tuvo hembras. Y diciendo que él es el responsable de eso porque él aportó cromosoma X o Y. Y para eso vamos a mostrarles algunas imágenes de cromosomas para que ustedes los vean. Estos son en vivo. Bueno, aquí primero vamos a mostrarles unas imágenes esquematizadas. Aquí es una imagen, este es un cromosoma en vivo. Es visto este cromosoma con un microscopio electrónico. Y vean cómo claramente es X. Y es el más grande, el Y es más chico. Aquí tenemos, si ustedes se fijan, aquí están la célula, aquí está el núcleo, y aquí están los cromosomas. Aquí lo vemos al exterior, y aquí vemos cómo se desenvuelve el ADN y cómo este segmento es un gen. Y aquí vemos a la izquierda los cromosomas con sus diferentes características. Si se fijan, aquí hay un cromosoma X. Este es un cromosoma Y, en este caso, que estamos marcando aquí. Y acá hay un cromosoma X. Y aquí tenemos otra imagen de un gen, para que ustedes se puedan dar cuenta cómo son los genes y por qué se llama sistema genético. Ahora, ya entendido esto, que el sistema genético está dentro de todas las células del cuerpo y dentro del núcleo de las células del cuerpo, en los llamados cromosomas, y que ya he entendido lo que es un gen y lo que son los cromosomas X y Y y los otros cromosomas somáticos. Entonces vamos a empezar a explicar brevemente lo que son centrómeros y telómeros. Son muy importantes, les voy a decir por qué. Porque de esto depende la reproducción celular. Porque al estarse reproduciendo las células, eh, eh, se tienen que reproducir, las células se parten. La célula está completa, aquí vamos a poner una célula completa, se parte mediante un proceso llamado meiosis, se parte en dos y cada parte, bueno, la parte que queda se queda con todo completo y la parte que sale se queda con todo completo, de tal manera que ambas células son completas y todas las células se están reproduciendo constantemente y decíamos la vez pasada que en el cuerpo humano las que se reproducen más rápidamente son las de la piel y tienen 8 o 15 días de duración. Y son las que se reproducen más rápidamente, de tal manera que si nosotros tuviéramos, eh, si nosotros tuviéramos la curiosidad de mantener sin barrer toda nuestra casa durante un año, con el paso del tiempo al año, podemos barrer medio kilo hasta un kilo de polvo y gran parte de ese polvo serían las células del cuerpo humano de la piel que se descamaron. Por eso sí es muy importante conocer todo esto.
Acaba de incorporarse con nosotros Darshan Singh. Hola, ¿cómo estás? ¿Puedes llamarnos? ¿Puedes hablar? Pax, Pax, ¿cómo has estado? excelente, después de estar ahí contigo en el domingo del evento. Bien, estuvimos muy contentos, ¿verdad? Sí, excelente que se logró. Ah, sí, cómo no. Se cumplió el objetivo con creces. Muy bien, entonces estamos hablando del sistema genético y epigenético. Y ya dijimos lo que es el sistema genético y de qué consiste y qué es un gen. Y estamos explicando, ahora vamos a explicar qué son los telómeros y los centrómeros, que son elementos muy importantes. Y estamos diciendo que, que, que bueno, en primer lugar estábamos complementando, diciendo que todo el sistema genético está contenido dentro de todas las células del cuerpo y especialmente en el núcleo de las células y más especialmente en los cromosomas que están en el núcleo de las células. Y los cromosomas están formados por ADN, ácido desoxirribonucleico, pero están enrollados. De tal manera que si los enrolláramos, abarcaría muchos kilómetros. Y luego, y el gen es un segmento de ADN que cumple funciones específicas. Acá tenemos una imagen muy bonita, que cumple funciones específicas. Y hay miles de genes. Y estábamos diciendo que el sistema genético, los telómeros y centrómeros son muy importantes porque son estos segmentos que están bueno, los centrómeros son los que están al centro de cada cromosoma, de los cromosomas. Aquí podemos ver una imagen de cromosomas y se ve aquí el centro del cromosoma, ese es el centrómero. Y los telómeros son las partes externas. Aquí tenemos unas imágenes también muy bonitas. Aquí está esta. Aquí están los centrómeros y aquí están los telómeros. Y aquí hay una imagen del centrómero y aquí hay otra imagen del telómero. Son estas partes. Y la importancia de esto es que todas las células se tienen que reproducir y para reproducirse lo hacen mediante la llamada meiosis, en que la célula se divide en dos y cada parte tiene que tener todos los elementos de la célula original. Todos los elementos de la célula original. Y hay células que se reproducen más rápidamente, como las de la piel, que se reproducen cada 8 o 15 días porque se van descamando los de la parte externa. Se va descamando todas las células de tal manera que al año, si no barremos nuestra casa, va a haber cerca de medio kilo o 1 kilo de polvo. Serían especialmente o principalmente células humanas descamadas. Y así todas las células se van reproduciendo constantemente. Por ejemplo, las células del hígado se reproducen cada 7 años, se renuevan. Y así, por cada 7 años, el cuerpo humano está casi completamente renovado, porque hay células de más lenta reproducción, como las de los huesos y las neuronas. Se reproducen muy lentamente, pero como las neuronas casi no se reproducen, hay poca producción de neuronas ya cuando se llega a la madurez. Pero todas las células tienen que reproducir. Y se hace mediante este proceso y se dividen también los cromosomas, se tienen que dividir. Para tener el mismo número de cromosomas, 46 cromosomas, ya explicamos, de la especie humana, son 23 pares de cromosomas, 22 cromosomas somáticos que dan todas las características del cuerpo y 2 cromosomas sexuales X o Y. Y estos cromosomas sexuales X o Y van a constituir el sexo del individuo. Si es XX es femenino, si es XY es masculino. Entonces, y cada quien, la madre aporta un cromosoma y el padre aporta otro, el par de cromosomas sexuales. La madre siempre aporta el X y el padre puede aportar el X o el Y. De tal manera que en todo caso el padre es el responsable del sexo del bebé. ¿Verdad? Y entonces, pero volvemos a los centrómeros y telómeros porque son muy importantes, porque de ellos dependen la reproducción celular. Y en cada reproducción celular, el telómero se va recortando un poquito.
se va recortando un poquito y va dificultando cada vez más la reproducción celular. De tal manera que ya a los 40, 50 años ya está más corto el telómero y ya se reproduce con más dificultad, tarda más tiempo en reproducirse o puede producir más errores. Y cuando ya llega a los 70 o 80 años, ya tiene mucha dificultad para reproducirse las células y como es muy escasa la reproducción, empiezan a envejecer. Y las células de senectud son las que están predominando y no permiten que las células nuevas aparezcan. Y por eso es muy importante la distancia, digamos, ¿cómo se podría decir? La longitud de los telómeros. Cuando la longitud es buena, se da bien la reproducción celular. Y cuando se acorta los telómeros, la replicación celular está muy limitada, porque esas regiones de ADN externas del exterior de las puntas de los cromosomas están muy desgastadas y ya no permiten que haya reproducción celular, que se van haciendo cada vez más cortas y se acortan tanto que la célula ya no puede dividirse correctamente y finalmente ya no se divide y muere la célula y empiezan a deteriorarse los tejidos hasta que es insostenible el sistema funcional biológico. Y viene lo que llamamos muerte, que no es otra cosa más que más que la disfunción del organismo. Hay mucho mito acerca de la muerte, pero biológicamente no es otra cosa más que un organismo que ya no puede funcionar, no se puede sostener, como un computador que ya no puede funcionar. Por efecto de la entropía se van descomponiendo todos los sistemas y ya no puede funcionar y deja de funcionar. Y normalmente lo llevan al basurero a menos que haya una inteligencia suficiente y capaz que pueda reconstituir y restituir el funcionamiento, los elementos internos y hacerlo funcionar nuevamente. Eso sería pues la cuestión llamada muerte, que aquí la desmitificamos y lo vemos como una función natural de proceso de funcionamiento de los organismos y sin ningún otro aspecto de más trascendencia. Sin embargo, pues como se dice que el hombre tiene cuerpo, alma y espíritu, no es nada más cuerpo, entonces ahí ya implica la muerte, el cambio de estado, el cambio de estado y el cambio de, digamos, de estatus, el cambio, como se llama, el cambio de la dimensión en que se manifiesta el individuo. Ese ya sería el aspecto trascendente. Pero de otra manera, pues la muerte es eso, algo tan sencillo como eso. A ver, ¿qué nos dices, hermano, de esto, del sistema genético y epigenético? ¿Qué opinas tú de esto? Pues hay que recordar muchas cosas, hermano, ¿no? Sí. Para empezar, las histonas y la división de las cromátides durante la mitosis. Yo recuerdo mucho los Corona Rivera en las clases de genética, que explicaba que en ocasiones no se conocía la importancia clínica del cómo la reproducción lleva a cabo tanto los fenotipos como los genotipos, es decir, la información genética que está contenida, como dices, la información del ADN y el ARN mensajero, y cómo se expresa en el individuo, que yo creo que es lo que más les puede servir, ¿no? A los que están escuchando. Sí. Cómo el fenotipo es el que se va a expresar y cómo este fenómeno, que es la relación entre lo dominante y lo recesivo. Entonces, cada uno de la información que se va dando y cómo se envuelve, básicamente, ¿no? Sí, y hay tantas cosas y es tan profundo que, caramba, necesitaríamos meternos muy de lleno a todo eso. Y de hecho hay una rama, ¿verdad? La genética ya es una rama moderna en que se estudia a fondo todo esto. Los genetistas estudian todo esto a fondo porque tienen muchísimas cosas que aprender y se están aprendiendo más cosas. Y otro Sí, aspecto. recuerdo Sí. un estudio en el que sacaban, no es que recuerdo, los cariotipos. Sí.
O sea, como una cierta combinación de las bases nitrogenadas, o sea, como si es que hay citosina, guanina, tamina, adenosina, y el orden, que estamos hablando de muchísima información, hermano. Sí. Puede haber tanto para enfermedades transmitibles, homocigoto, heterocigoto, en el que se pueden desarrollar. Lo más famoso es ahorita, ¿no? Como el síndrome de Down, ¿no? La trisomía 21, que en el cromosoma 21 tienen 3 cuerpos, pero cuando alguien hace un cariotipo para enfermedades hereditarias, ya sea autosómicas, dominantes o recesivas, ¿cómo puedes saber si es que alguien de tus ancestros, como ahorita, ¿no? El Día de Muertos, ¿no? Si es que alguien en el altar tiene una persona que se haya muerto de tal o cual enfermedad, poder saber si es que está presente en algunos de la herencia que dejó, ¿no? Yo recuerdo mucho cuando se hacían las historias clínicas que había muchos que durante la revolución desarrollaron, ¿no? Problemas tanto pues físicos y no diagnosticados, ¿no? Casi Sí. toda la población de México tiene antecedentes en revolución y que se pueden haber transmitido, ¿no? Como muchas de las insuficiencias hepáticas se transmiten a través de códigos genéticos y la importancia de los cariotipos para poder detectarlos. Y tal Sí. vez, hermano, estaría bien que especificaras también que muchos de los primeros, creo que es hasta por ahí del 15 o 16, es para formaciones vitales. O sea, los cromosomas de los 23, el 23 es el sexuado, ¿no? El XY y el XX. Pero muchísimos son de funciones tanto características del corazón, del pulmón, y si existe alguna de las alteraciones grandes, pues se hace inviable, ¿no? La vida. Y el Porque producto. sí, se necesita que tenga una adecuada modulación y ya después se dan los caracteres secundarios, pero esos, creo que es que no recuerdo el dato, hermano, creo que eran por ahí de 13, 15. Esos primeros son los que te dan la compatibilidad de la vida. Y si es que esa alteración no es lo mismo que tú tengas, por este caso, ¿no? Son los órganos sexuales, ¿no? Los conductos de Müller o de Wolf. O sea, lo que da lugar a las trompas de falopio o da lugar a los testículos y el epídimo y todos los caracteres sexuales secundarios, a que tú tengas una alteración que te imposibilite la vida, ¿no? Que yo creo que eso es lo importante de decirlo en la genética. Sí, sí, claro. Como la trisomía 21, por ejemplo, ¿verdad? Que ya está en el 21 y que Tienes permite 3 cuerpos. y produce una alteración nada más en el desarrollo. Sí, pero bueno, desencadena muchísimas cosas, ¿no? Porque no únicamente estás hablando de una variación, estás hablando de un agregado, todo un cromátide, o sea, Sí, más extra, sí, ¿no? sí. Por eso son 3 cuerpos, ¿no? Trisomía, 3 cuerpos en el cromosoma 21. Sí, así es. En lugar de 2 son 3 y ya provoca toda una alteración, pero como bien dijiste, como pertenecen a los más elevados, no, creo que es el 13, 14 o 15, ¿verdad? Los fundamentales para los órganos principales y la viabilidad del producto. Y ya cuando afecta a los posteriores, ya es viable el producto, pero sí trae muchas alteraciones. Sí, ¿Verdad? recuerdo una de las compañeras que estaban en esto de las parejas ya grandes que desean todavía hacer mecanismos de reproducción, en el que sacaban rastreos Ajá. y veían desde antes de hacer la fecundación los óvulos, o sea, la información haploide, porque recordamos que son 23 pares. Entonces en el óvulo puedes ver 23 nones, ¿no? Así como el esperma tiene sus 23, y podían seleccionar desde antes los óvulos y poder ver la información genética para ver la viabilidad. Esto se hace en pacientes que ya tienen diagnósticos a través de cariotipos. Es que hay personas que tienen enfermedades que se pueden heredar, ya hay un método en el cual la detectas antes Sí. y entonces evalúas, ¿no? Porque a veces se pierde, ¿no, hermano? Que se está hablando tanto, pero ¿cuál es la importancia clínica o qué es lo que te va a dar todo esto? Sí, claro, claro que sí, porque bueno, ya entrando más en materia, solamente pues que aquí, como estamos haciéndolo para el público, y luego lo ponemos en YouTube, porque vamos a poner lo fundamental, la verdad, nada más lo fundamental y para que sea entendible, porque hay tantas cosas y tan interesantes
pero aquí solamente ponemos esos principios fundamentales. Y otro tema que vamos a tratar brevemente también, porque es muy complejo, es la epigenética. Ese es el estudio de los cambios hereditarios en la función genética, que se producen sin cambiar propiamente el ADN, sino por estos elementos agregados que tienen los genes. Estos pueden producir los factores modificadores. Por ejemplo, si una persona tiene una alimentación específica o falta de alimentación, puede producir cambios en los genes que se transmiten a las generaciones posteriores. Y por eso se le llama epigenoma a todos los compuestos químicos que se agregan a la totalidad del ADN. Son compuestos que se agregan y que van a poder incidir sobre el ADN y regulan la actividad o la expresión de los genes dentro del genoma. Y estos son llamados epigenoma y se conoce como epigenética esta parte de la genética que estudia el epigenoma y todas sus características. Pero aunque no son parte de la secuencia de ADN, están unidos, porque ya sabemos que epi significa por encima de, en griego. Y estas modificaciones epigenéticas permanecen a medida que las células se dividen. Y en algunos casos pueden heredarse de generación en generación estas modificaciones, porque permiten la expresión de los genes. Y pueden ser influidos por el ambiente, la dieta, la exposición a contaminantes, y puede afectar todo esto del epigenoma y transmitirse después estas características a las personas, ¿verdad? Y podemos poner un ejemplo común de lo más clásico sería la modificación epigenética de la metilación del ADN. Primero vamos a poner aquí una imagen, para que se vea. Aquí primero la imagen para comprender. Esto sería el sistema genético con sus cadenas de ADN. Aquí viene. Pero pegado por encima y unido, aquí está una pequeña imagen roja, grupo metilo. Aquí hay un grupo metilo que está pegado, pero por encima del sistema genético, no adentro, porque adentro están las bases nitrogenadas. Y aquí está el sistema epigenético, son muchas sustancias que están adheridas y que están haciendo que se expresen algunos genes o que otros genes dejen de expresarse. Y por eso lo llaman los genes silenciosos, porque no se están expresando, porque todo está regulado por el sistema epigenético. Y se pone el ejemplo, se dice, el sistema genético es como el cableado de una casa. Todo el cableado que lleva la corriente eléctrica, pero ese es fijo. Y el sistema epigenético son algo así como los apagadores, los controles, que ya ven que hay unos controles que pueden reducir la intensidad de la luz o aumentarla, y otros que apagan y prenden. Serían como los controles que permiten que se expresen los genes con mayor o menor intensidad, o de plano pueden silenciarlos o reactivarlos. Es muy interesante, nada más es un poquito complejo porque tiene muchos elementos, pero aquí estamos viendo de manera sencilla para tratar de hacerlo entendible. ¿Sí te acuerdas de esto, hermano Calza? Vimos todo esto en la escuela de medicina, pero ya no nos acordamos tan a la perfección de todo esto. ¿Lo recuerdas? Sí, hermano, yo recuerdo mucho, sobre todo esta nueva corriente, porque cuando se empezó, el médico clínico tal vez pues estaba acostumbrado a diagnósticos no genéticos. Uh-huh. Y esto vino a complementar uno de los orígenes diversos. Y recuerdo mucho un compañero que hablaba acerca de este tipo de cruzamientos. Ahorita hay una serie que se llama Juego de Tronos, ¿no? En el que, o en Monterrey, que no dejaban salir del capital y se casaban entre primos. Y citaban cómo influía genéticamente el que se duplicara, ¿no? Sí. Las líneas consanguíneas, desde los huicholes, las hemofilias de las casas reales europeas,
los zares y demás, y todo por factores genéticos. Sí, y epigenéticos, que van a modificar todo esto y hacen que se produzcan alteraciones dentro del sistema genético con esos resultados que ya sabemos de enfermedades. Yo siento, hermano, que ayudaría mucho para las personas que nos están viendo que explicáramos más o menos la magnitud de lo que se está hablando, porque tenemos el organismo. Sí. Y este organismo se divide en sistemas diseminados y en aparatos localizados. Entonces, nosotros tenemos los órganos, que son un conjunto de tejidos, y los tejidos son tipos especializados de células. Y las células se dividen en organelas. Y nosotros estamos hablando de en el centro, en el centro, el núcleo de la célula, tenemos el centriolo y tenemos, para que se ubique, que son biomoléculas de lo que estamos hablando, ¿no? Por eso son bases nitrogenadas. A través del nitrógeno es como se fijan las proteínas y estamos teniendo la base de la información genética que se va a duplicar. Entonces, a las personas que tal vez con conocimientos generales están viendo cómo de una información genética las células toman esa información para poder crear tanto los tejidos como los órganos, como los sistemas, como todo el organismo. Sí. Porque a veces se pierde, ¿no? Esa imagen que estás exponiendo en la célula. O sea, hablar de nanómetros, ¿no? Y cómo estás hablando de partes minúsculas que al final de cuentas van a influir en la realización de los caracteres sexuales secundarios, ¿no? O sea, toda la información que estás dando es para cómo el cuerpo reproduce, ¿no? Y tal vez estaría bien decir acerca del proyecto Genoma. No es que recuerdas que en tus tiempos fue muy, muy famoso. Sí, sí, porque O sea, antes tenía decodificado el genoma y se hizo ese proyecto Genoma hasta que se logró decodificar todo el genoma. O sea, encontrar cómo las bases daban lugar a todo lo que se expresa, ¿no? Finalmente. O sea, todo lo que alguien tiene va a tener su carácter expresado. O sea, la mitad de los cromosomas están expresados y la otra mitad están en genotipos, o sea, se guardan como recesivos, ¿no? Y recordarles ejemplos muy, muy variados, ¿no? Como esto de las panteras, los jaguares, o sea, cómo tienen una recesividad de la parte negra. Entonces, son ejemplos, ¿no? Que se ponía para más o menos ilustrar. También recuerdo un ejemplo que ponía sobre un chino de la ruta de la seda. En tiempos de Marco Polo, viajaba desde China hasta Europa. Y él, como era mercante, estuvo toda su vida y dejó una línea genética no recuerdo bien pero él tenía una decodificación y cuando se hicieron los mapeos, que ahorita son muy famosos, no es que alguno de los que nos está viendo haya visto que te dicen más o menos de dónde viene tu genética. Sí. Entonces te hacen un cariotipo y por la forma de la información molecular, te dicen, ¿sabes qué? Tú tienes más de Europa o de América o de algún otro lugar específicamente. Sí. Ajá, por tus ancestros. ¿Y cuál es de esta información genética y de dónde proviene? ¿No? Y así es. Estoy acordándome de un caso de una película de Pedro Infante que se llamaba Angelitos Negros, que habla exactamente de eso que tú estás diciendo, porque Pedro Infante era blanco y se casó con una muchacha que era blanca y de repente tuvieron un niño negrito. Y pues obviamente dijo Pedro Infante, me engañó y toda la familia, etcétera, etcétera, hicieron todo un show. Y la muchacha dice, no, nunca te engañé. Pero ¿por qué salió negrito? Y hasta que después del desenlace lo van haciendo muy emocionante. Y se dieron cuenta que ahí en esa familia había una sirvienta negra y que se habían callado y esa sirvienta negra había tenido relaciones con el papá con el padre de familia, pero como no quisieron decir que había sido ella, le quitaron el hijo y lo adoptaron como a la muchacha, que la muchacha nació blanca y la adoptaron como hija. Pero el hijo de la muchacha salió con eso, en ella estuvo el gen negro recesivo, pero ya en el hijo salió dominante y apareció negrito.
Sí, recuerdo que bueno, nosotros como cultura mexicana tenemos muchísima información que a veces se pasa desapercibida, ¿no? Como este tipo ¿cómo le llamaban los historiadores? Las castas, ajá, se mezclaba la información de los africanos con los nativos, con los caucásicos europeos, y daba lugar primero, bueno, las tres básicas, ¿no? O sea, el mestizaje era entre el caucásico y el nativo. Y así como dices, la parte africana daba con el caucásico a los mulatos. Sí. Y después daba a los zambos, la parte nativa, con los africanos. Y partes como en Guerrero, el sur, había muchísima presencia de todos los siglos que vinieron de África, ¿no? Sí. Y la receptividad que hay, recuerdo mucho esta cicatrización. No es que algunas de las personas que nos están viendo observan cicatrices, hay una cicatrización que es hipertrófica, o sea, que está gruesa. Y la cicatrización queloide es un gen dominante, pero que se expresa, bueno, se transmite recesivamente por la genética africana. Sí. Y Entonces, en ocasiones hay cicatrización queloide de gente que es clara, pero realmente tiene un gen recesivo y se expresa, entonces puede haber una cicatrización hipertrófica, sus cicatrices son gruesas. Es muy cierto todo eso. Caramba, pues cuántas cosas tan interesantes, pero se nos acabó el tiempo. Qué bueno que entraste y que participaste y sacaste tantas cosas buenas e importantes. Sí, hermano. Entonces vamos a dar por terminado el día de hoy. Muchas gracias por su asistencia y gracias por la participación. Y nos vemos para la próxima semana. Gracias, Pax. Muy bien, buenas noches, Pax.